aplicar y poderlo llevar a cabo, ¿no? Recordemos que la selección de personal es parte del proceso que nos implica el hecho de poder ingresar a una persona a una empresa, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ello, ¿sí? A ver, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un poquito de la estructura del proceso en sí, como les estaba mencionando. Son diferentes etapas en las que nosotros tenemos que tener varias consideraciones. Nosotros ahora nos vamos a centrar exclusivamente en la parte de selección. Muchas veces lo vemos de manera complementaria en cuanto a reclutamiento, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en ello. Como les decía, hay más pasos, más procedimientos que realizar, ¿no? Dentro de ellos, la primera que es la planeación, que tenemos que tener muy presente que nosotros para iniciar todo este desarrollo necesitamos un descriptivo del puesto, ¿no es cierto? Necesitamos saber qué vamos a buscar, qué vamos a seleccionar, qué tipo de persona necesitamos para ocupar un determinado puesto. Eso va a garantizar el éxito o no de lo que al final vayamos a tomar o la decisión que vayamos a tomar al final, ¿no? Recordemos que todo este proceso es muy importante, genera un gasto para la empresa, o si es que somos consultores también genera un gasto, ¿no?, de inversión en cuanto al desarrollo, y lo que finalmente el cliente o nuestro cliente, ya sea la empresa donde estemos laborando o nuestro cliente como tal que nos esté contratando para hacer este servicio, vaya a visualizar, ¿no? Si la persona que nosotros seleccionemos permanece en el puesto de trabajo o se retire, ¿no? Entonces eso tenemos que tener bastante consideración y especial atención. Eso al final, todo el largo proceso que llevemos a cabo tiene que valer la pena. Por ello tenemos que hacerlo bien, ¿no? Veremos también los requerimientos básicos, ¿no?, las competencias, los modelos del proceso, las etapas también del mismo, y siempre con los indicadores correspondientes. En la siguiente etapa vemos el reclutamiento. Como tal, es parte de, a veces lo llevamos de la mano con la parte de selección, ¿no? Porque es el inicio que nosotros vamos a dar, ¿no? Escoger las fuentes de dónde vamos a poder lanzar nuestras convocatorias, dependiendo de los niveles o los puestos que nosotros queramos seleccionar. Entonces, ¿dónde? En periódicos, en bolsas de trabajo virtual, en colegios profesionales, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Institutos técnicos. Dependiendo de ello va a estar abocado también nuestro reclutamiento, ¿no? Ver también los criterios, las técnicas que vamos a emplear, las actividades que vamos a realizar dentro de este proceso de reclutamiento y con los correspondientes indicadores, ¿no? Cada vez que veamos indicadores, esto nos va a permitir evaluar cada etapa que nosotros vayamos a ir desarrollando. En la siguiente diapositiva vamos a visualizar ya netamente este proceso que les estaba mencionando, ¿no? La parte ya de selección, que también tiene sus etapas, ¿no? Por ejemplo, la preselección del currículum es muy importante y ya desde aquí tenemos que tener bastante atención, ¿no?, en lo que nosotros vayamos a buscar, ¿no? Les había mencionado que nuestro descriptivo, nuestro perfil es bastante importante. Tenemos que tenerlo bien claro, tenemos que conversar con nuestro cliente, con el área, ¿no?, que en la empresa donde estemos requieran, ¿no? Muchas veces estos descriptivos no están bien establecidos y nosotros tenemos que asegurarnos que tenga que ser lo que están buscando, ¿no? No solamente, muchas veces los documentos institucionales no los actualizan constantemente, no se dan ese trabajo, pocas son las empresas que lo hacen. Entonces, nuestra función como tal, como consultores o como el área de recursos humanos, tenemos que contrastar esa información, ¿no? Si lo que realmente nos han solicitado se va a utilizar en el desarrollo, en el desempeño del postulante, ¿no?, del candidato seleccionado. Si, por ejemplo, por allí me piden inglés intermedio, yo tendré que corroborar si realmente en alguna función utilizan, requieren esa habilidad del candidato, ¿no? Si es que no, probablemente me vaya a limitar y me vaya a eliminar a varios buenos candidatos.
Luego veremos la entrevista inicial, las pruebas psicométricas o proyectivas, que lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta ponencia. El Assessment Center como metodología, ¿no? La parte de investigación que vamos a hacer alusión a las referencias, ¿no? de cada candidato, los preseleccionados. Y finalmente puedes tener una terna y hacer una entrevista final, ¿no? Para poder seleccionar al mejor o al más idóneo. Como siguiente etapa también tenemos, ¿no? El tema de las políticas, la documentación, la coordinación del proceso ya luego de tener ya ese candidato seleccionado. Sigamos, por favor. Listo, el onboarding venía siendo la parte de la inducción a la organización de este ya seleccionado, ¿no? Inducción en el área y al cargo también, ¿no? El programa de certificación en el puesto, los procesos, el producto y demás, ¿no? Ya parte ya el después de la selección. Y el seguimiento correspondiente a la persona que haya ingresado o a las personas que hayan ingresado, ¿no? ¿A qué hacemos alusión? A que una vez que yo haya ya sido ya nuestro cliente, haya contratado a estas personas, no los voy a dejar simplemente sin seguimiento, ¿no? Yo necesito saber, hacer un seguimiento aproximado, por ejemplo, el primer día, ¿no? Al tercer día, a la semana e incluso al mes, ¿no? Para saber qué necesidades está teniendo, si le está yendo bien, ¿no? Ahí nos daremos cuenta si es que el candidato va a permanecer o se va a retirar, ¿no? Muchas veces duran el primer día y no les parece, ¿no? La realidad que tienen en la empresa y nos abandonan. Entonces nosotros tenemos que estar ya previendo todas esas cosas para no dejar desabastecido también el puesto. Recordemos que cada persona que nosotros seleccionamos es importante, genera una producción dentro de la empresa. Y si es que no está, igual, ¿no? Genera que haya pérdidas también dentro de la misma, ¿no? Sigamos, por favor. Esta es una parte del proceso, un modelo que les he explicado. Acá tenemos también otros tantos pasos, 20 pasos de Marta Ales. Seguramente también ya la conocen. Las voy a leer brevemente. La primera es necesidad de cubrir una posición. Tenemos que tener eso primero, ¿no? Después, la segunda, solicitud del personal. La tercera, hacer una revisión del descriptivo del puesto. Como se van dando cuenta, son procesos similares, ¿no? El proceso de selección netamente es variable. Cada analista, cada personal de recursos humanos va a ir evaluando cuáles son las mejores opciones para elaborar su propio proceso, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de la cantidad de personas que requiera, dependiendo de los recursos, ya lo vamos a ir viendo. Tenemos también el cuarto paso, que es recolectar, ¿no? La información sobre el perfil. 5 es el análisis sobre los eventuales candidatos internos, ¿no? Paso 6, definición de las fuentes de reclutamiento. En la primera o segunda ronda, ¿no? Cuánto se vaya a realizar. Luego ya el reclutamiento en sí. El paso 8 es la recepción ya de las candidaturas, ¿no? Paso 9, primera revisión de antecedentes. 10, entrevistas, igual, ¿no? Primera o segunda ronda, cuántas entrevistas se vaya a realizar. 11, evaluaciones psicológicas o específicas también, dependiendo del puesto. 12, formación de ya candidaturas, ¿no? 13, confección de informes sobre los finalistas. No vamos a realizar informes de todos los candidatos, ¿no? Solo de los que resalten, ¿no? Dentro de la terna que nosotros también vayamos a enviar. 14, presentación de finalistas al cliente interno. 15, selección de finalistas por cliente interno. La 16, la negociación, de repente debatir, ¿no? ¿Quién va a ser el seleccionado? La 17 es ya tener, ¿no? Ofrecerles por escrito la oferta laboral. 18, comunicación a postulantes que están fuera del proceso. Es importante y deja mucho de parte de ustedes, ¿no? El hecho de que lo comuniquen, ¿no? Que los candidatos que al menos han estado dentro del proceso sepan si siguen o si no siguen en el proceso.
19, el proceso ya de admisión, y 20 ya la inducción, ¿no? Que ya que está dentro de la empresa. Entonces, como ustedes pueden ver también, comparten algunas similitudes con el proceso anterior que les he mencionado. Un proceso no va a ser rígido, va a ser flexible de acuerdo a lo que uno desee conseguir al final. Siguiente, por favor. Listo. Como les venía mencionando, nosotros podemos tener diferentes motivos por los cuales vayamos a hacer modificaciones a este proceso, ¿no? Uno de ellos es el orden. Yo puedo primero establecer que necesito hacer una entrevista previa de 5 minutos, ¿no? Validando lo más importante de mi perfil, lo que yo requiero. Otros dirán, no, yo prefiero hacer primero de canto evaluaciones psicológicas a los preseleccionados después de haber hecho la evaluación curricular, ¿no? Algunos dirán, la evaluación psicológica va después de que estén preseleccionados, de tener a mis finalistas, ¿no? A mis 5 finalistas. Entonces, ese orden lo van a ir determinando el equipo de recursos humanos, ¿no? O los consultores que estén a cargo de ello. Por la logística también, ¿no? Como les mencionaba, cada empresa es distinta, ¿no? Empresas grandes, medianas, pequeñas, que tienen diferentes recursos, ¿no? Si es que, por ejemplo, ya una consultora debe tener establecidos sus propios procesos, ¿no? Pero si una empresa pequeña tiene otros recursos, por ejemplo, en que van a lanzar sus convocatorias, si las entrevistas van a ser presenciales, tienen el personal para hacerlo o no lo tienen, ¿no? Entonces ello también va a modificar el proceso. La solicitud también de los superiores, ¿no? Es importante porque al final nos ceñimos a lo que nos soliciten los superiores, ¿no? Si ellos requieren con mayor prontitud ciertos puestos o mayor prioridad, lo vamos a tener que hacer, ¿no? Si nos piden un tiempo determinado, también nos vamos a tener que acoplar a ello, ¿no? Si tenemos una semana, si tenemos 2 semanas, si un puesto gerencial todavía está cubierto, pero al próximo mes recién se va a retirar, nos vamos a ceñir a eso, ¿no? Nuestro proceso vamos a tener que alargarlo, si va a ser dentro de un mes, vamos a tener que alargarlo y explicarle eso a los candidatos, ¿no? También por tiempo, ¿no? Como les decía, a veces podemos esperar en puestos de repente en los que se sepa que ya se van a retirar de manera voluntaria, y aquellos en los que dejen la empresa de manera intempestiva o por despido de repente por alguna falta grave, entonces vamos a tener que apresurarnos en ese tiempo, ¿no? Y eso también nos va a modificar nuestro proceso. También por el tipo de candidatos, ¿no? Si son puestos operativos, si son puestos de niveles gerenciales, algunos toman más, algunos toman menos. A veces cuando son puestos operativos tenemos mayor facilidad de poderlos ingresar, ¿no? De reducir esos procesos. Si mi evaluación psicológica en puestos gerenciales o analistas o profesionales me demorará 2 horas, en el puesto de operarios probablemente no me dure ni 1 hora mi evaluación psicológica, ¿no? Entonces, eso también va a delimitarlo. Y bueno, por la redundancia o la simplicidad, ¿qué tanto yo quiero complejizar esto para poder encontrar a mi mejor candidato, ¿no? Entonces, esos son los motivos que nos van a nosotros mover para poder organizar nuestro propio proceso, el más idóneo para que nosotros encontremos a ese candidato ideal, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un ejemplo respecto a cómo nosotros tenemos que planificar. Por ejemplo, aquí es un nivel gerencial, ¿no? Por eso la cantidad de semanas son 4, ¿no? En puestos operativos tengamos presente que de repente no va a ser así. De repente tenemos una semana y hasta 15 días, exagerando en puestos más operativos. Pero bueno, considerando este ejemplo, nos toma aproximadamente 4 semanas. Acá están desglosados los pasos que les había leído al inicio de Marta Ales, ¿no? Los 20 hasta el final. Tengamos en cuenta que nuestra ponencia del día de hoy es selección, ¿no? Entonces, netamente lo que habíamos conversado de lo que compete la selección. Pero bueno, veamos. El paso 1, 2, 3 y 4 está desde la necesidad de cubrir una posición hasta recolectar, ¿no? La información sobre el perfil, tenerlo claro. El paso 5 y 6 estaba en el análisis
sobre eventuales, ¿no?, candidatos internos que haya y la decisión de realizar pues una búsqueda interna dentro de la organización, que eso de repente es lo más ideal si es que nosotros formamos parte de recursos humanos de una empresa, ¿no? Buscar primero dentro de lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque ya nuestro personal conoce la empresa, pero tenemos que asegurarnos de que cumplan los requisitos que exige el perfil. Paso 7 está la definición ya de las fuentes de reclutamiento. Esto, acá tenemos detallado, por ejemplo, el hecho de publicar, ¿no?, ya la búsqueda en un sitio web, ya sea de la organización o externas, ¿no?, y publicar también en el periódico cuáles van a ser los medios de reclutamiento. 8 ya sería la recepción de las candidaturas, donde ya nosotros iremos empezando a formar parte de este proceso de selección. 9, como tal, la preselección ya de los candidatos, el análisis de los CVs, ¿no?, los cuestionarios también a los preseleccionados, ¿no? 10, entrevistas por competencias para verificar que lo que necesitamos lo tengan los candidatos, ¿no? 11, la evaluación psicológica correspondiente. 12, 13 y 14, la formación de candidaturas, ¿no?, confección de informes y presentación al cliente interno, ¿no? Tenemos que tener todo el legajo listo y completo. Paso 15, 16 y 17 tenemos la selección ya del finalista, que da cuenta a la negociación y a la oferta por escrito que habíamos mencionado, ¿no? Y el paso 18 va como que la comunicación a los postulantes, ¿no? Como les mencionaba, si es negativo, avisarles igual, ¿no? 19 y 20 tenemos el proceso de admisión e inducciones. Ya cuando ellos están dentro, sabemos que estos pasos últimos no están dentro del proceso como tal de selección de personal. Pero ahí para que lo tengamos claro y aprendamos también a lo que compete todo este proceso, ¿no? Y el trabajo que se vaya a hacer tiene que hacerse bien para que no gastemos tiempo, lo cual se transforma también en pérdidas económicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, centrémonos en esto. Esto es muy importante. De repente la base de lo que vayamos a ir desarrollando, tenemos acá, siempre que nosotros trabajemos en recursos humanos, de repente somos analistas o de repente tenemos un auxiliar a cargo o algún practicante a nuestro cargo también que nos pueda apoyar en estos procesos, porque seguramente no vamos a tener uno, sino varios a la vez, ¿no? Entonces vamos a necesitar ponerlo en un Excel, organizar nuestra información que tenemos y que ésta sea clara y que no se nos vaya, que no se nos olvide, que no se nos pierda esa información. Por lo tanto, tenemos que puntuarla de alguna manera, ¿no? Puntuaciones del 0 al 20, puntuaciones, se sugiere del 0 al 20, ¿no? Para que tengamos también un rango considerable para poder discernir entre los candidatos, ¿no? Y no se nos aglomeren si fuese del 0 al 10, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada proceso vamos a tener un montón de candidatos a seleccionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿no?, en la primera fila, tenemos los nombres de los candidatos, de los postulantes. Luego veremos la puntuación por la evaluación curricular, ¿no?, donde dice CV. Entonces, ahí también le puntuaremos qué tanto puntaje pueden obtener ellos de acuerdo a nuestro perfil. La otra parte es las pruebas psicológicas, ¿no?, o la evaluación psicológica correspondiente de acuerdo a cada puesto. Los conocimientos también, que es más ya la entrevista, pues, o los exámenes o las pruebas técnicas, ¿no?, de lo que requiere un personal. Por ejemplo, si es contador, requiero ciertas cosas del contador, ¿no? Si es un personal técnico, requiero que sepa manejar ciertas máquinas, sepa hacer mantenimiento de ciertas otras. Entonces ya eso es más técnico, ¿no? También las referencias, que lo vamos a ver como parte de la investigación. Tenemos que, obviamente, tener claro que todo lo que nosotros recopilemos sea veraz, ¿no?, sea cierto, y tenemos que contrastarlo. Finalmente, las entrevistas,
Es un punto bastante, bastante importante porque allí ya nosotros al conocer qué tipo de personas requerimos, que nosotros también con la constancia o la permanencia que tengamos en la empresa vamos a ir conociendo. Cada puesto, cada cultura es diferente en cada empresa, para lo cual nosotros vamos a tener que conocer y para eso nos va a ayudar a seleccionar un buen candidato, ¿no? Porque vamos a saber qué valores requiere, qué tolerancia a la presión requiere, ¿no? Si va a aguantar o no nuestro candidato, la persona, ¿no? Que vaya a ser seleccionada. Sacamos un promedio de todas estas áreas y vamos a obtener un puntaje final, el cual va a ser comparado, pues, ¿no? El mayor puntaje será el seleccionado, o si requiero enviar una terna, de repente los 3 primeros vayan a ser enviados, ¿no? Considerando, claro, que si tienen que cumplir con los requisitos que nos hayan solicitado. Todos los que estén en la terna tienen que cubrir eso. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos la evaluación curricular. Vamos a ir desglosando cada una de estos aspectos que hemos visto previamente. Y tenemos que tener en cuenta que para la evaluación curricular el factor tiempo es determinante. Muchas veces, como les mencionaba, en una empresa no vamos a tener 1, 2, 3, podemos tener 10 procesos, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Y de la carga laboral vayamos a tener, dependiendo también de la rotación en la empresa, ¿no? Entonces, el factor tiempo para hacer nuestra evaluación curricular es muy importante, ¿no? Si nosotros nos metemos a la bolsa de Computrabajo, probablemente nos vayan a llegar de 100 CVs para arriba, ¿no? 200, 300, dependiendo también del puesto, ¿no? Un asistente administrativo, vamos a tener más de 500 probablemente, ¿no? Algunos otros profesionales de repente menos, pero nos va a tomar un tiempo hacer esa visualización, esa vista rápida de cada CV y ver cuáles están totalmente descartados, cuáles sí se ciñen a lo que yo estoy buscando y cuáles no los puedo perder de vista, ¿no? Y a eso nos va a ayudar bastante. Y tenemos que, con la constancia, la práctica, aprender probablemente tengamos un minuto a menos, ¿no? Por CV para irlo detallando. Ya nos centraremos, por ejemplo, en qué profesión tiene. Si yo requiero contadores, si requiero personal que haya estudiado finanzas, ¿no? Entonces ya yo voy a ceñirme a que si no tiene esa carrera, pues lo descartaré sin leer el resto ¿no? Entonces ahí me ahorro tiempo. Y lo voy a utilizar para leer con mayor profundidad los CVs en los que sí tengan la mayor cantidad de requisitos que estoy buscando, ¿no? Pero eso va a tener que ser rápido. Ahora también tener en cuenta cómo va a ser esta presentación de los CVs, ¿no? Va a ser física, va a ser virtual. En épocas de pandemia todo se había convertido virtual, ¿no? Pero poco a poco se está otra vez retomando la presentación física. E incluso antes de pandemia no había opción a que se presente de manera virtual. Poquísimas eran las situaciones, ¿no? Enviarlas por correo y nada más. Entonces, poco a poco igual, ¿no? Están cambiando, están retomando, porque es muy importante también, ¿no? La presentación física, ¿no? El ver al candidato, cómo está vestido, cómo no, qué disposición tiene. Pero bueno, eso lo van determinando de cómo vaya a ser esa presentación física, ¿no? Igual, ¿no? Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Cuando es físico, yo me percato más cómo la persona se acerca, cómo lo deja, cómo es, cómo se comporta, cómo está vestido, ¿no? El porte que tiene, las actitudes que presenta. Y si es virtual, me facilita también en cuanto a tiempo para yo poderlas recepcionar, pero bueno, podemos juntarlo para hacer los demás procesos, para percatarnos de otros detalles, ¿no? Pero a tenerlo en cuenta también, ¿no? Igual en la evaluación o la recepción, ¿de qué vamos a solicitar? ¿Un CV simple o un CV documentado? ¿No? Entonces eso también. Si son puestos operativos y yo les pido un CV documentado, probablemente ni el 10% me vaya a traer uno documentado, ¿no? Recordemos que hay puestos bastante operativos en los cuales ni siquiera las personas que se postulan saben que es un CV, ¿no? Entonces, tener presente ello, ¿no? ¿Qué les voy a pedir? ¿Y cuándo les pido el documentado, ¿no?
Si van a estar parte de la terna y ya es necesario que lo haga, entonces lo haré. ¿Para qué? Para corroborar esa información que me está dando. Como les mencioné, recuerden que esta información va a ser derivada a otros superiores, a otra empresa, ¿no? Y que también no podemos brindar información falsa. Nosotros vamos a tener, somos los encargados de corroborar que esa información, que toda esa información sea veraz, real y certera, ¿no? Y bueno, también recopilar, ¿no? En esta evaluación curricular los datos básicos que nosotros estemos necesitando, ¿no? Nombres, edad, direcciones y demás datos que solemos poner en una ficha, ¿no? Del postulante, ¿no? En los datos básicos que nosotros requerimos. Las características también por tipo de perfil, ¿no? Acá en esta evaluación curricular, como les iba mencionando, no podemos dejar pasar si es que mi perfil me pide que tenga licencia, necesito verificar que sí o sí tenga licencia, ¿no? Y si no está, apuntar que me falta ese dato. Si es que de todas maneras, cuando yo haga mi anuncio, tengo que solicitar, ¿no? Licencia. ¿Para qué? Para que la persona que se postule me coloque que sí tiene o qué tipo de licencia tiene o no. Ellos también, los postulantes, saben que deben demostrar eso que se está solicitando, ¿no? Si no lo hacen, probablemente no lo tengan o lo tengan vencida la licencia, condiciones que no nos favorecen, ¿no? Pero sí va a ser muy importante que nosotros corroboremos esa información, ¿ya? Ahora también, cuando el candidato va a participar en la entrega del CV, ¿no? De manera presencial, ¿qué aspectos yo voy a considerar? ¿No? Si son puestos más profesionales, sí la forma de vestir, cómo me entrega físicamente el CV a nosotros nos ayuda también a ver cómo es la persona, ¿no? Si me entregan un CV desordenado, sin perforar, con las hojas sueltas, doblado, ¿no? También dice mucho de la persona. El estudio también del CV según el tipo. Hay diferentes tipos de CVs y variedad. Nosotros vamos a ver algunos que son más sencillos de visualizar, hay otros que se complican demasiado y hacen un CV bastante desordenado, ¿no? Cronológicamente también cómo está organizada la información que nosotros requerimos, entonces bastante detalle y precisión en ello, ¿no? Algunos también muestran, ¿no? La experiencia laboral como solamente logros, otros como funciones, qué funciones hacían en sus trabajos anteriores. Otros tantos ni siquiera colocan ello, ¿no? Solamente ponen el nombre de la empresa, el tiempo en el que han estado en esta empresa y el nombre del puesto en el que ellos estaban, ¿no? Entonces, ¿cómo yo valoro uno mejor que otro? Porque recordemos que la evaluación curricular tiene un puntaje. Entonces, aprender también a nosotros a discernir lo que nosotros estamos buscando en el candidato. Para ello, recordemos que tenemos otros procesos que nos van a ayudar a corroborar esto, ¿no? Una entrevista para verificar, solicitar un CV documentado para tener mayor precisión. Entonces, tener bastante cuidado con ello, ¿no? También la verificación de los documentos del CV. Bastante importante porque si un puesto me pide un carnet de sanidad, yo tengo que saber si está vencido, no está vencido, qué tipo de carnet es, ¿no? Igual en las licencias de conducir, a ver, algunas empresas nos solicitan, ¿no? Que tenga cierto tipo de licencia de conducir, ¿no? Y también que no esté vencida, que no tenga papeletas, multas, ¿no? Entonces, todo ello nosotros tenemos que verificar. También solemos solicitar los antecedentes, ¿no? O el certificado único laboral que está emitido por el Estado, entonces por el Ministerio de Trabajo. Entonces también verificar. Estos documentos a veces son manipulados y nosotros no podemos presentar este tipo de documentos. Para nosotros se nos va a hacer un proceso largo, la verificación de, digamos, de 10 candidatos o de los 5 mejores candidatos, pero si es que los 3 que yo vaya a enviar al final corroboran la información, porque para nuestra área que nos va a dar el soporte hace la revisión, hace el análisis, o nuestro cliente, la empresa, hace la verificación correspondiente, porque para ellos va a ser sencillo verificar solo de 3 personas, y encuentran esos datos falseados,
Los que quedan mal vamos a ser nosotros, ¿no? Como consultora o como personal que está trabajando en la empresa. Entonces, bastante cuidado porque son documentos ya legales que no se puede falsear. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bien, otra parte importante es la evaluación y la selección de test que vayamos a hacer, ¿no? Hay diferentes tipos de evaluaciones. Acá las hemos detallado, ¿no? Existen las evaluaciones habituales de desempeño, existen también las evaluaciones más técnicas o de conocimientos, las psicológicas, también muy aplicadas, que son las psicométricas y las proyectivas. Y bueno, el Assessment Center también que nos permite evaluar ciertas competencias, ¿no? Vamos a ver en detalle cada una de estas. Adelante, por favor. Como evaluaciones de desempeño sabemos que tenemos de 90, 180, 360, ¿no? De repente las más completas es la de 360, nos permite evaluar tanto supervisores, subordinados, colaboradores y hasta incluso clientes, ¿no? Las de 180 también, pero ya cada una con cada característica que ya nosotros vayamos, que ya conocemos, ¿no? En la siguiente, por favor, vamos a ir viendo el otro tipo de evaluación, que esta ya es un poco más técnica que nosotros podemos utilizar en este proceso de selección, ¿no? Que tiene que ser evaluada por o realizada por un experto, ¿ya? Entonces, usualmente cuando estamos dentro de una empresa, en el área de recursos humanos, el jefe del área nos va a apoyar con esto, ¿sí? Es decir, si yo solicito un personal contable, me va a apoyar el jefe de contabilidad o el jefe de finanzas, ¿no? Porque saben en específico qué tipo de conocimientos requiere para que el personal nuevo desarrolle una buena función. Si fuese un personal más operativo, de repente el jefe de operaciones, ¿no? El gerente de operaciones, quienes tienen mayor conocimiento, ¿no? Los supervisores que nos pueden ayudar a hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Recordemos que nosotros en recursos humanos, si bien tenemos que conocer cada puesto, todos los tenemos que conocer, técnicamente ya nos vamos a dar ese soporte, ¿no? Y también podemos recopilar esa información de parte de la visión de ellos, ¿no? Cómo ellos requieren un personal. Al final va a ser su colaborador directo y nosotros vamos a hacer esa supervisión si calza, si permanece o no. Entonces acá tenemos un examen escrito con el cual puede ser evaluado, ¿no? Que tiene que también ser validado por recursos humanos. Recordemos eso, siempre recursos humanos va a estar a cargo de, si bien nos vamos a apoyar en ellos, en las áreas, distintas áreas que nos soliciten un personal, pero tiene que estar validado también por nosotros y por gerencia, ¿no? Casos prácticos que también se pueden emplear para hacer esta selección. Y bueno, ¿no? La entrevista ya sea técnica o un tipo de examen oral en el que la persona también pueda desenvolverse y demostrar, ¿no? Las capacidades o el conocimiento que tenga dentro de su profesión, dentro de su campo, ¿no? De su rubro que haya estudiado, que haya manejado, en el que se haya desenvuelto. Muy bien, siguiente, por favor. Listo. Recordemos y tengamos en cuenta que cada una de estas etapas que estamos explicando tiene una puntuación. No se olviden de ello. Cada persona que sea evaluada tiene que consignarse con una puntuación para ser más certeros al momento de sacar un promedio o de sacar una puntuación final. ¿Listo? En cuanto a la evaluación psicológica, habíamos visto que teníamos dos partes, ¿no? La psicométrica y las proyectivas. En cuanto a las psicométricas, que son más cuantitativas, podemos evaluar distintas áreas, como las que vemos allí. La inteligencia, el aspecto más emocional, las competencias, ¿no? El rendimiento que puedan ofrecer, los intereses y valores y la personalidad. Cada área pueden ser evaluadas por un test o dos de repente, entonces ya ahí nosotros vamos armando qué tipo de pruebas necesitamos para cada puesto, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver las proyectivas, qué áreas nos permite también evaluar, ¿no? Como pueden ver, acá podemos recopilar información en el aspecto también emocional, las competencias, ¿no? Validarlas, los intereses y valores y la personalidad. Yo les sugiero
que siempre cuando tengan en consideración la selección de estos test, uno va a complementar al otro. Usualmente las psicométricas pueden ser manipulables de cierto modo por los candidatos, pero las pruebas proyectivas van a contrastar lo que están reportando en las pruebas anteriores, ¿no? Porque las proyectivas usualmente son dibujos, ¿no? En los que ellos van a demostrar ciertos rasgos de personalidad, ciertos rasgos emocionales también que nos van a ayudar a validar la otra información. Una complementa a la otra. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, distintos tests que nosotros podemos utilizar. Los más conocidos son estos que tenemos aquí. Los que están en el recuadro verde son los más abocados a inteligencia. Tenemos el tiempo estimados, ¿no? Algunos son con tiempos establecidos que no podemos sobrepasar y algunos también sin límite de tiempo, con tiempos estimados, ¿no? Para tenerlo en cuenta y saber qué test elegir y para qué niveles de puestos vamos a seleccionarlos, ¿no? Y en suma, cuánto tiempo el personal va a ser evaluado y cuánto tiempo a mí como reclutador, como seleccionador, me va a tomar este proceso, ¿no? Como les mencionaba, si yo necesito de manera urgente un puesto, necesito medir bien qué pruebas voy a aplicar, ¿no? Si es un nivel gerencial, también, por más que sea apresurado, necesito tener cierta información, bajo qué medios lo voy a hacer, entonces si es presencial, si va a ser algunas virtuales, cómo lo voy a hacer. Entonces tengamos presente ello. Cada uno de estos test pueden ser aplicados para personal operativo, ¿no? Va a ser más sencillo, para profesionales debe ser definitivamente de otro nivel, ¿no? Entonces, tenerlo en consideración ello, ¿no? Ahora también la otra parte más psicométrica que les había comentado es el DISC, el 16PF, el ICE de Baron, ¿no? Los diversos test que ustedes pueden ver ahí, cada uno con sus tiempos establecidos, igual, ¿no? Saberlo seleccionar para puestos operativos, para profesionales. Por ejemplo, el ICE de Baron es bastante extenso, entonces yo aplico esto en un operario, probablemente no me vayan a entender todas las consignas, vayan a responder al azar, ¿no? Para acabarlo rápido, se me vaya a quedar gente en ese proceso, información que de repente no es tan imprescindible en puestos operativos, ¿no? Y tener bastante cuidado en elegir eso también. Y como proyectivos tenemos el Bartek, la persona bajo la lluvia, el Macover, ¿no? La persona con arma, que también, ¿no? Hay que discernir bien en qué puestos operativos, en profesionales, ¿no? Usualmente el más conocido es la persona bajo la lluvia, que también me brinda indicadores, ¿no? Importantes en cuanto a la personalidad, el afronte de situaciones problemáticas. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Bien, el ACM, que es el Assessment Center, habíamos visto que también nos va a permitir, ¿no? La medición de ciertas competencias en procesos simulados, ¿no? Dinámicas de grupo, por ejemplo, en que vamos a tener que tener observadores y ver cómo interactúan los candidatos en determinadas situaciones, ¿no? Dependiendo de las competencias que nosotros queramos que se reflejen en esa actividad. Siempre controlado también. El siguiente. Bien, vamos a darnos un pequeño break. Le doy pase a moderación para que dé las indicaciones correspondientes. Bien, agradecemos a la señorita ponente Karen Calderón y también agradezco su atención a todos los participantes, ya que hemos culminado con la primera parte de este webinar. Ahora nos vamos a un pequeño break y presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
Bien, para culminar con el break, daremos unos 6 minutos más y retornamos.
Bueno, ha finalizado el break. Ahora continuaremos con la segunda parte del webinar, donde abordaremos el resto de los puntos. Para ello, daré el pase a la señorita ponente. Sí, muchas gracias también por la espera. Espero que este break nos vuelva a conectar con la misma atención que el inicio. La siguiente parte es ya ver el tema de las entrevistas, ¿no? Es muy importante, de repente lo más crucial dentro de este proceso, el tener bastante precisión al nosotros identificar qué necesitamos de nuestros candidatos. ¿Listo? Entonces, primero, como elementos básicos e indispensables, no puede faltar el hecho de que nosotros establezcamos un rapport. Sabemos los psicólogos que esta parte es bastante importante para que nuestro entrevistado se sienta cómodo y pueda expresar sus capacidades, sus competencias, su conocimiento dentro de la entrevista. Muchas veces perdemos algunas personas porque no se abordó una buena entrevista y se vio simplemente limitada. Los candidatos, obviamente, nosotros somos los que guiamos esa entrevista, los que necesitamos hacer las preguntas precisas para recoger esa información, ¿no? Y si no lo hacemos, probablemente perdamos buenos candidatos. Entonces, darle esa confianza a nuestros entrevistados, a nuestros candidatos, postulantes, para hacerlos entrar en esa confianza, de repente hacerles preguntas sobre cómo están en el día, cómo les está yendo, con quienes viven, que nos cuenten un poco de ellos, ¿no? Entonces, para que ellos también se sientan en la confianza de hablar de sí mismos, ¿no? Y nosotros también direccionar esa etapa para obtener la mayor tranquilidad de ellos también. Si nosotros nos mostramos tranquilos, seguros, probablemente también lo vayan a recibir de esa manera, ¿no? Si nos mostramos asequibles a lo que ellos también nos puedan comentar, ¿no? Sin hacer gestos, sin hacer alguna mueca, ¿no? De desaprobación o aprobación, también va a decir mucho de ellos y va a orientar sus respuestas, ¿no? Si me dice algo que no esperaba y yo hago alguna mueca, probablemente él vaya a modificar sus posteriores respuestas, que es lo que no queremos. ¿Sí? Entonces, un punto bastante importante dentro de las entrevistas. También, ¿no? Tenemos la siguiente, que es preguntar y evaluar si el candidato o los candidatos cumplen, ¿no? Con los requisitos del puesto. Usualmente necesitamos pues una entrevista semiestructurada de alguna manera para que no se nos pase ningún detalle, ningún requisito indispensable de los que nosotros necesitamos de cada puesto. ¿Listo? Como les mencionaba, si yo requiero que su licencia esté actualizada o vigente, entonces tendré que consultarle, ¿no? Porque algunos ponen en su CV, sí, con licencia sí, pero por allí cuando les vas preguntando respecto a este punto, te dicen, sí, señorita, ¿está vigente? Y te dicen, ya está por renovar, lo voy a hacer en estos días, ¿no? Entonces, no está vigente, ¿no? Y si requiero el personal con prontitud, algunos dicen, está en proceso, ya solo me falta 10 días para recogerlo. Pasa, y pasa mucho, pasa bastante, ¿no? Pero a nosotros nos solicitan que la licencia esté ya lista y dispuesta, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado porque de repente nos olvidamos, obviamos este punto y al final mandamos una terna con una licencia, si bien en proceso, pero no está como la requiere, ¿no? Entonces, eso también puede dificultar muchas otras cosas. Y si es que es un buen candidato, de repente tenerlo presente y hacerlo saber, ¿no? No se nos puede pasar ningún detalle, ¿no? Si queremos eso, también tenemos que tenerlo bien, bien apuntado. También se tiene que mencionar, ¿no? Las funciones y los beneficios del puesto. Después de que yo como entrevistador haya recogido toda la información que yo necesito del candidato para ver si él cumple con los requisitos del puesto, en cuanto a experiencia, en cuanto a capacidad, en cuanto a documentación y demás. Entonces, después yo también le tengo que mencionar qué funciones va a hacer y qué beneficios le trae el puesto de trabajo. A veces yo digo, sí, esta persona está excelente para el puesto, pero o bien puedes decirle las funciones, qué es lo que va a realizar o cuánto le voy a remunerar, ¿no? Qué tipo de régimen va a tener, el horario, ¿no? Qué días va a trabajar, a veces de repente el sábado en tiempo completo o solo a medio tiempo, ¿no?
Entonces, esas cosas las tiene que saber. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces los candidatos también por encontrar una oferta laboral, a veces no lo preguntan, ¿no? Y se lo obvian esperando que la pretensión que ellos han puesto en algún o hayan consignado en algún escrito, entonces se les haya remunerado. Y si yo no me fijé en eso, probablemente vaya a seleccionar un buen candidato. Si es bueno, realmente probablemente vaya a solicitar más dinero económicamente, ¿no? Una remuneración más alta, una pretensión salarial más alta que el resto de candidatos, ¿no? Y no se me puede pasar decirle también qué va a realizar, qué funciones dentro de qué está lo que va a realizar. Porque entran a trabajar y después hacen o más funciones o no era lo que esperaban porque era un profesional y le están haciendo hacer puestos de analista o de asistente y no les va a gustar porque cada persona quiere desarrollarse profesionalmente y finalmente se van a terminar retirando por más buen profesional que yo haya encontrado, porque no está de acuerdo a lo que también está buscando. Entonces, tener bien presente ello, hacerles saber en qué régimen va a estar y demás, ¿no? También se les explica, ¿no? El proceso de selección, en qué etapa estamos, si esta va a ser la última, si después de esta hay otra entrevista con el área correspondiente o con gerencia, ¿no? Le tengo que explicar en qué parte del proceso está y cuántas etapas más hay. Pasa que a veces nosotros hacemos un proceso bastante largo y los candidatos se nos caen a la mitad porque no tenían entendido o no tenían previsto de que este proceso sea bastante largo, ¿no? Y como toda persona necesita pues trabajar con prontitud, probablemente se vayan a quedar en otro punto con otras empresas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que explicarles también en qué parte del proceso están y cuánto nos vamos a demorar, ¿no? Como les decía, si todavía un personal no ha salido de la empresa, ¿qué voy a hacer yo? Explicarle que está en ese proceso, que la persona que sale todavía va a estar en medio mes o en un mes, si va a estar disponible o no. Entonces, eso tenemos que hacerlo saber para que nos diga con certeza si sí o si no. Algunos están de viaje y nos van a decir, sí, claro que sí, puedo esperar, ¿no? Algunos otros nos dirán que no. Entonces, siempre tener eso claro con los candidatos para que no hagamos un trabajo insulso también. Hacer también las anotaciones pertinentes, ¿no? Y nota del postulante. Todo lo que nosotros tengamos o recopilemos de cada uno tiene que estar anotado, ¿no? Y tiene que tener su correspondiente nota como los pasos anteriores, ¿no? Para que al final saquemos un promedio o un puntaje total que nos permita, ¿no? Determinar quién va a ser o quiénes van a ser los seleccionados. Bastante importante, no obviemos este tipo de datos porque van a ser muchos candidatos, ¿no? A veces cuando pensamos solo en un solo proceso, decimos, me voy a acordar de las 10 personas o de las 5 personas, pero cuando ya son 2, 3, 10 procesos, no nos vamos a acordar de todos, ¿no? Necesitamos tenerlo todo listo. Y si trabajamos en equipo, mucho más, ¿no? Porque yo necesito que toda la información que haya recopilado mi analista, mi auxiliar o mi practicante, también lo pueda tener yo de primera mano cuando vengan los siguientes procesos, ¿no? Entonces, todo bien apuntado para que todo quede también bien claro de esta entrevista. Siguiente, por favor. Hay algunos elementos condicionales que nosotros tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, no evaluar el entorno del candidato. Como usualmente en esta época de pandemia, pues se hacía bastante, ¿no? Las entrevistas virtuales. Nosotros podíamos observar en qué entorno estaba, ¿no? El candidato. Algunos estaban en la calle, algunos estaban en su casa, pero en un ambiente no adecuado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir apuntando cada aspecto, ¿no? De lo que nosotros vayamos observando. Cada cosa nos va a decir algo del postulante, tengámoslo bien presente, ¿ya? Entonces, evaluar bien eso, porque eso nos dice mucho también del interés, del compromiso que tenga ahora y posteriormente,
¿ya? Evaluar también las peculiaridades del candidato, si cada persona es individual, ¿no? Cada persona tiene sus propias características. Entonces, si estas cualidades, estas particularidades de nuestros candidatos se van a acoplar de buena manera en nuestra organización, ¿no? O con nuestro cliente, vayan de la mano, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado también con ello. Consultar, ¿no? Si va a ser una entrevista virtual, si se puede grabar, o si es presencial también, si se puede grabar, ¿no? De repente nuestros superiores o nuestro cliente nos solicita, ¿no? Las grabaciones de los candidatos finalistas, entonces vamos a tener que solicitar ese permiso. Recordemos que es ilegal que nosotros grabemos sin la autorización de los postulantes. Usualmente no se niegan a ello porque saben que están también en busca de ella, es parte del proceso. Pero no está de más que lo hagan para que esto quede también claro. Y las anotaciones pertinentes, como les mencionaba, ¿no? Siempre apuntando todo lo concerniente a nuestro perfil, a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y justo el siguiente punto viene aunado a este que estoy mencionando, porque dice no preguntar si no se va a usar, ¿no? Yo no necesito tener datos extras que no me vayan a servir a lo que estoy buscando, ¿ya? Entonces, por gusto perdemos tiempo, por gusto hacemos preguntas que no se requieran hacer. También considerar, ¿no? el umbral de la imagen positiva. Todos queremos impresionar dentro de nuestra entrevista. Alguna vez cada uno de nosotros lo habrá hecho, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar uno lo capaces que somos, pero siempre a veces suelen omitir, ¿no? Las cosas negativas que uno tiene, suelen omitir algunas conductas que se tienen, ¿no? Pero debemos considerar eso, ¿no? Que ciertamente hay un umbral en lo que tratan de impresionar, tratan de quedar bien. Entonces también, ¿no? Hay otras herramientas que se usan, los chatbots, la inteligencia artificial, ¿no? Igual aunado a esto, las entrevistas virtuales son otros recursos que nos permiten, ¿no? Como mencionaba, hay ventajas y desventajas en cada una de estas metodologías también. Siguiente, por favor. Acá, como ética de la selección, tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, dice, hacer este tipo de preguntas, si tienes o planeas tener hijos. Algunas personas no van a decir nada, pero ya de hecho lo van a ver mal o lo van a recibir mal, ¿no? E incluso se puede denunciar este tipo de selección, ¿no? De proceso por temas de discriminación, ¿no? ¿Por qué me preguntas si voy a tener o no planeo tener hijos, ¿no? Igual, ¿no? Discriminar por el origen o la nacionalidad. A nosotros decir nacionalidad peruana o no, ¿no? O nacionalidad extranjera o indistinto, ¿no? Entonces, no podemos hacer esa diferencia. ¿Estás casado o no estás casada? Si tienes pareja actual, no tienes, ¿no? Si tienes alguna enfermedad o discapacidad, es aún más relevante, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Incluso eso, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Que es una pregunta habitual, ¿no? Si nosotros ya tenemos documentos que nos puedan ayudar a corroborar eso, como por ejemplo en el CV se suele pedir los datos en los que ya precisan su edad o su DNI, donde yo lo puedo obtener, preferentemente no se hagan esas preguntas, ¿no? Preguntas sobre orientación sexual, religión o ideología, ¿no? Afiliación sindical, ¿no? Cuestiones relativas al sexo. Entonces, este tipo de preguntas, aunque no lo parezcan, nos pueden traer bastantes problemas. Siempre ciñámonos a lo que requerimos en el perfil. Ciertamente, cuando nosotros hablemos con nuestro cliente, cuando hablemos con nuestra organización, el jefe del área en que nos está solicitando el personal, nos va a dar algunos lineamientos, ¿no? Y es normal, porque a veces, por ejemplo, en ciertas zonas en las que en espacios confinados, por ejemplo, en el sector minero, donde es en interior mina, bajo socavón, ¿qué hay allí? ¿No? Son espacios muy reducidos, entonces una persona con obesidad o una persona demasiado alta no van a cumplir físicamente las condiciones para ocupar ese puesto, ¿no? Pero no se debe de preguntar. Nosotros evaluaremos en cuanto al desempeño ya de la entrevista más técnica, a conocimientos, que es una etapa que ya la hemos visto, ¿no? Pero como tal no se puede preguntar.
ya porque se va a eso, ¿no? Al tema de la discriminación. Pero como requerimiento de cada puesto, sabemos que hay algunas ciertos criterios que tiene cada perfil, ¿no? Que tiene cada ocupante del puesto en el que se desenvuelve mejor cierto tipo de personas acá, cierto tipo de otros acá, ¿no? Al igual como cuando requerimos un profesional de tal área ahí, ¿no? Es igual, ¿no? Tienen ciertos conocimientos, ciertas ya técnicas en las que el personal se vaya a desempeñar de buena manera. Entonces, pero tener bastante cuidado con este tipo de preguntas. ¿Listo? Igual al hacer estas preguntas en sus anuncios, también, ¿no? Si ustedes lanzan en CompuTrabajo con algunas de estas preguntas, probablemente CompuTrabajo no les vaya a permitir la publicación. Entonces, bien presente ello. Y si, por ejemplo, ahí es que es más visible, le sacan una captura, le sacan una fotografía a ese anuncio, probablemente también vayamos a tener inconvenientes. Bastante cuidado con ello también. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte es la etapa de investigación que habíamos visto o de referencias, que también tiene otro puntaje, ¿no? Especial también para nosotros corroborar de primera mano con los superiores en los que ha trabajado en anteriores trabajos, ¿no? Es muy diferente de repente lo que nos puedan manifestar a nosotros, a la impresión que nos causen en su entrevista, a lo que yo pueda corroborar del personal con el que haya estado a cargo en anteriores empresas, ¿no? Entonces, esta ficha nos puede ayudar a recopilar esta información y a validarla, ¿no? Se suele sugerir que se hagan 3 referencias laborales de 3 empresas en las que se haya trabajado, ¿no? Para tener una visión más clara, ¿no? Si 2 me refieren que ha tenido un buen desempeño, probablemente lo vaya a tomar, ¿no? Si es que ya 2 de 3 no refieren cosas positivas, ya va a ser un patrón, ¿no? Entonces, de todas maneras, si aquella referencia en la que me consigna cosas negativas, de repente tendré que evaluar y tener mayor profundidad en alguna otra para corroborar si lo que me mencionan es certero, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado, esto nos va a ayudar bastante a nuestro cliente como empresa o en nuestra misma organización. Va a ser muy, muy relevante también lo que otros piensen de sus postulantes o futuros integrantes de la empresa. Entonces podemos consignar acá los datos de cada persona, no respecto ya a la referencia, no poner los datos de celular de la empresa del supervisor que estuvo a cargo en aquella ocasión, ¿no? En aquel periodo de tiempo, dónde, en qué empresa laboró, ¿no? Qué puesto de trabajo se tiene, ¿no? Del cual estoy recopilando la información, ¿no? Si ha sido el jefe, si ha sido el supervisor, si ha sido el gerente, a veces si es un puesto operativo o técnico y me da una referencia del gerente, de repente va a estar alejada, ¿no? De repente yo requiero una referencia del supervisor, quien ha estado directamente a cargo de. Entonces, pero a veces no se tiene ello, ¿no? Pero es importante que se tenga igual una buena impresión del postulante. Entonces acá podemos considerar, por ejemplo, ¿no? Y hacerle las preguntas usualmente en vía telefónica, ¿no? De cómo él evaluaría el desempeño en general, ¿no? Bien, mal, más o menos. ¿Cuál considera que es su principal fortaleza? Por ejemplo, ¿no? Ellos ya lo van a ir identificando. Y también cuál serían, ¿no? Sus limitaciones del postulante. Entonces, fortalezas, limitaciones, es importante, ¿no? También cómo se lleva, ¿no? La relación con sus compañeros o con sus supervisores también, ¿no? Cómo interactúa, porque yo no deseo una persona problemática frente a mi empresa. Entonces, siempre tener bastante cuidado con eso, ¿no? Si tuvo algún incidente negativo en el trabajo, ¿no? Y por qué motivo se retiró de la empresa. Fue voluntario, término de contrato, ¿no? O problemas familiares en aquel entonces, o crecimiento profesional, que es lo que suelen referir con mayor cantidad, ¿no? Y siempre, ¿no? Solicitarles, ¿no? Si ellos volverían a contratar a esta persona, ¿no? Si tuviesen la oportunidad. Entonces, si te dicen sí, es un buen indicador, ¿no? Porque es un buen trabajador. Si nos mencionan que no lo contratarían, entonces habría que evaluar, ¿no? El por qué no lo volverían a contratar, ¿no?
Y cómo ingresó también a la empresa es importante, ¿no? Si llevó un proceso de selección habitual bajo una convocatoria, si fue referido de alguien, si lo trajeron de otra sede, de otra empresa, ¿no? Por su capacidad, también nos va a decir mucho. Y finalmente es bastante importante también la parte cuantitativa, yo poderle decir, ¿no? Que evalúe a este candidato del 1 al 10, ¿no? Qué puntuación le daría, ¿no? En general. A veces también en las debilidades nos dicen, ¿no? Que no tiene ninguna debilidad, ¿no? Pero cuando van a hacer la puntuación me dicen que lo van a puntuar con un 8. Entonces nosotros tenemos que saber repreguntar y decir, ¿no? ¿Y qué le faltaría para completar con un 10, ¿no? Entonces ahí usualmente dicen, no, claro, que maneje más personal o que sea más puntual, ¿no? Entonces ahí también podemos complementar el tema de las debilidades. Y bueno, al final siempre los datos del responsable de la verificación, que esto nos va a permitir también tener, si trabajamos en equipo, quién ha hecho esa referencia y si sucediese algo, también que esa persona sustente, ¿no? De una buena manera lo que se ha plasmado en esa ficha. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos finalmente, ¿no? La toma de decisiones y la comunicación, ¿no? El personal seleccionado. Entonces, nosotros tenemos que evitar la subjetividad, ¿no? Y tener bastante claro todo dentro del proceso, ¿no? No puede haber inseguridad ya en la toma de decisiones de que si cumple o no los requisitos, porque ya nosotros tenemos que haber tenido toda la documentación, todo claro, todo corroborado, ¿no? Evitar también el efecto halo, que hace referencia a solo basarnos en la primera impresión, ¿no? O en la impresión que se tuvo en la entrevista, ¿no? De repente es una persona súper sociable, súper empática, ¿no? Pero que de repente no tiene todos los conocimientos. Entonces no me puedo dejar llevar por ello nada más. Igual, ¿no? La resistencia al cambio. A veces nos dejamos llevar porque esa persona no va a alinearse totalmente a la cultura que hay en la empresa, pero si es necesario ese cambio y es lo que estamos buscando, de repente también salir de esa zona de confort, de elegir otro tipo de candidatos que puedan aportar, ¿no? A la empresa. La tendencia a la medición central también, ¿no? Como les mencionaba, cada cosa tiene que estar puntuada para tener mayor claridad. Entonces no puedo puntuarlos a todos con un 13, 13, 14, 13, 13, 14, ¿no? Tratar de jalar puntajes altos y bajos para tener yo mayor claridad y evitarme al final tener puntajes similares, ¿no? La opinión generalizada también, ¿no? Ciertos puestos ya son bastante conocidos, pero si yo tengo empresas grandes y empresas pequeñas, necesito cierto tipo de características, ¿no? En cada personal. Entonces, no ceñirme solo en lo que se espera en general, sino lo que requiere la empresa. Igual, ¿no? Efecto de acontecimientos recientes, ¿no? Por ejemplo, si mi personal que estoy buscando se fue porque pues llegaba tarde o faltaba constantemente, no me puedo agarrar de eso para que en mi proceso de selección solo me centre en eso, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado de hacer la evaluación completa, ¿no? Al final. Y bueno, razones otras subjetivas que puedan haber, siempre el trabajo, la decisión debe ser más colegiada. Ahora lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva. En esta parte, ¿no?, de toma de decisiones vamos a verificar, ¿no?, hacer la verificación de los elementos del proceso. Todo tiene que estar conforme, todo tiene que estar, este largo proceso que nos ha llevado, tiene que estar con toda la documentación, el sustento correspondiente. La decisión, como le mencionaba, debe ser colegiada. A veces trabajamos en recursos humanos en equipo. A veces si somos una consultora, también la parte técnica, como les había mencionado, lo hace el cliente. El propio gerente general también da su punto de vista, entonces elegir a la persona ideal de acuerdo también a esa decisión en conjunto, ¿no? La negociación también con el cliente va a ser importante. Nosotros, si bien enviamos una terna, a veces
o el personal, la propia empresa va a tomar y va a decir su punto de vista respecto a ello, ¿no? Y si por allí no se cumpliese o no se está satisfecho con lo que se hizo, sustentar y recoger lo que se necesita mejorar o lo que se quiere de los candidatos, ¿no? Para poderlo tener en cuenta también. Y bueno, comunicar, ¿no?, ya las noticias negativas a los candidatos que hayan llegado a la parte final. ¿Por qué? Porque esto va a decir mucho de la empresa en la que están, de la consultora en la que están desarrollando el servicio, de avisarles, ¿no? De repente un comunicado masivo, habitualmente que el contacto ahora se hace por WhatsApp, es más factible, ¿no? Mandar un mensaje grupal o armar grupos del proceso de selección y comunicar por ese medio quiénes han sido o no seleccionados, ¿no? Y bueno, comunicar las buenas noticias también, ¿no? Del personal que ya en efecto va a formar parte de nuestra empresa o parte de la empresa de nuestro cliente, ¿no? No olvidar siempre en pasos posteriores fuera ya de la parte de selección, hacer el seguimiento correspondiente. Pero hasta aquí llegaríamos entonces en esta ponencia, porque el tema abordado ha sido selección de personal. ¿Listo? De repente en posteriores ponencias ya tendremos la oportunidad de desarrollar de manera más completa todo el proceso largo que han visto ustedes, que es importante también cada etapa, ¿no? Cada documentación que se requiere en cada una. Pero bueno, espero que también les sirva esta información. Igual agradecer la invitación aquí a Mind Group. Si tuvieran alguna duda, también estoy aquí todavía para absolver. Muy bien, agradecemos a nuestra ponente por la disertación brindada, quien nos ha explicado sobre el tema selección de personal, aplicación y modalidades. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Para esto pueden levantar la mano con la opción vía Meet o escribir por el mismo chat. A ver. Ok, vemos la primera interrogante. Nos dice Samuel Fernández. Buenas noches. Respecto a los plazos determinados para la ejecución de la selección, ¿qué ocurre si no se cumplen los plazos establecidos? Muy buena pregunta. Le doy el pase a la señorita Karen. Sí, gracias. Bueno, sí, ciertamente nosotros como la empresa a la que pertenezcamos o nuestro cliente en sí nos va a exigir, ¿no? Por eso están contratando nuestro servicio, por eso nos han solicitado el apoyo, ¿no? Nuestra función también es importante, el hecho de organizarnos bien. Nosotros tenemos que evaluar bastante el perfil que estamos buscando. Nosotros, la empresa también lo sabe, pero al final nosotros somos los que vamos a ejecutar el proceso. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tan complejo es el puesto que estoy buscando, qué tantos requisitos requiere, ¿no? Qué tantos conocimientos, formación, documentación extra, capacitaciones requiere para ver si lo voy a encontrar en el medio o no lo voy a encontrar o se me va a hacer más difícil. Entonces, comunicar eso, ¿no? Y ya la expertise también nos va a ayudar a conocer qué puestos son más fáciles de conseguir y qué otros no. Si las condiciones son bastante austeras en un perfil, en un puesto de trabajo, probablemente nos vaya a tomar mucho tiempo y de repente no vamos a encontrar lo que están buscando, ¿no? Y los culpables al final no vamos a ser nosotros, pero sí, si es que omitimos esa información al decirle a nuestro cliente, allí sí, ¿no es cierto? Si nosotros aceptamos un proceso en el tiempo que se nos ha establecido, ahí sí vamos a ser los responsables. Pero al nosotros comunicar la complejidad del perfil, entonces también se sobreentiende que es parte de o las limitaciones que que estamos teniendo, ¿no? Entonces, comunicar, sobre todo comunicar. Si se nos pasa de límite, siempre va a ser bueno comunicar por qué motivo no hay los candidatos ideales, ¿no? De repente mostrarles los candidatos, los mejores que se han encontrado, pero que todavía no están cubriendo el perfil. Recordemos que a la empresa también, a ellos les interesa cubrir ese puesto, porque como les mencionaba, cada persona en la organización involucra cierta productividad, traducido en medios económicos también, ¿no es cierto? Si bien es un gasto, también es una ganancia que ellos pueden obtener de ese personal.
Bien, respondida la pregunta, tenemos otra interrogante vía chat. Yerti nos comenta, ¿en qué se diferencia la selección de personal con un reclutamiento? Ya. Al inicio les había mostrado parte del proceso que es largo. Y qué buena tu pregunta, Yerti, porque al inicio nosotros vamos a hacer un reclutamiento que es más abocado a la difusión, al dónde voy a plasmar yo mi anuncio, ¿no? Escoger bien esos medios para yo tener unos buenos candidatos. Si yo no sé dónde buscar, probablemente no voy a encontrar pues los candidatos idóneos, ¿no? Si yo estoy buscando en un mal lugar, no voy a obtener la cantidad que yo necesito o la calidad de candidatos que necesito. Entonces, la parte de reclutamiento va más abocado a eso, a conseguir la cantidad de personas. Y la selección ya va más abocada cuando yo empiezo a filtrar y a descartar cuáles van, cuáles no van. Entonces, y en adelante viene siendo el proceso de selección hasta lo último que hemos visto, y ya después de haber tenido ya mi finalista y mi seleccionado, también hay otras etapas, ¿no? De inducción, de onboarding y de ingreso, de contratación. Entonces ya son otros procesos. Netamente selección va desde el filtrado, ya la preselección de CVs, hasta ya que yo tenga mi candidato ideal o los tres, ¿no? Muchas gracias, Karen. A ver, tenemos otra interrogante. Una consulta extra nos menciona Samuel. ¿Qué porcentajes equivale cada columna de evaluación, CV pruebas, etcétera, o solo se promedia siempre? A ver, si entiendo bien la pregunta, hace referencia a que toda esta parte del proceso estaba dividida por etapas, ¿no es cierto? Y nosotros obteníamos un promedio. Como parte de la evaluación, en ciertos procesos va a ser así. Podemos obtenerle o darle el mismo porcentaje a cada área, pero sí, buena pregunta, porque no todas van a ser así, ¿no? Si son puestos operativos, por ejemplo, a la evaluación psicológica le daré menos relevancia que a otros aspectos, ¿no? Entonces voy dándole mayor porcentaje a uno que a otro, y de acuerdo a ello saco finalmente mi resultado final. No todas van a valer lo mismo, tienes mucha razón, Samuel. En algunos lo consideraré así, en otros no. Entonces, dependiendo de mi puesto, yo tengo que evaluarlo bien. Bien, tenemos otra consulta. Nos menciona Daniela. ¿Qué pruebas se podrían aplicar de habilidades y conocimientos específicos para evaluar de manera objetiva sobre las capacidades técnicas de los candidatos durante el proceso de selección de personal? Ya. En cuanto a esto, Daniela, como mencionaba, la parte más técnica, si bien nosotros vamos a saber qué haces, en qué tipo de actividades hace un contador, qué tipo de actividades hace pues un mecánico de mantenimiento en cuanto a funciones, la parte más técnica y de conocimientos se hace bajo una entrevista, ¿no? Bajo una evaluación escrita que tiene que estar validada por el responsable del área, ¿no? Usualmente ellos evalúan, hacen una prueba escrita y la hacen llegar al área o al departamento de recursos humanos, ¿no? Pero tiene que estar validada y aprobada, porque eso va a reflejar lo que realmente requieren, qué conocimientos técnicos requiere cada puesto de trabajo. En cada empresa va a ser distinto, ¿no? En algunas empresas el mecánico de mantenimiento es muy general, ¿no? Hay ciertas maquinarias que se requieren conocer, en ciertas otras tantas, ¿no? Entonces es diferente. Entonces la parte más técnica en cuanto a conocimientos específicos lo va a determinar de repente el área responsable. De repente cuando nosotros seamos consultores, lo pueden hacer en una entrevista final con un jefe del área y con gerencia, ¿no? Para que vayan determinando esa parte más técnica. Porque sí, nuestra entrevista va a ser distinta a la que la empresa o el cliente desee encontrar en el candidato. Bien, creo que hemos finalizado la ronda de preguntas. No veo otra consulta más y tampoco ninguna persona aquí. Creo que sí, hemos finalizado. Listo.
Muchas gracias a la psicóloga Karen por haber respondido satisfactoriamente a las preguntas realizadas por los asistentes. Bien, ahora recordarles que pueden adquirir el certificado del curso a 20 soles por medio de este link. Será toda la información y a los que ya lo hayan solicitado se les estará haciendo llegar en el transcurso del día martes debido a que el día lunes es feriado. Bien, asimismo procedemos a enviarles un link del enlace vía chat y los invitamos a responder nuestra encuesta de satisfacción de esta ponencia. ¿Listo? Nuevamente agradecemos a la señorita Karen Calderón por habernos brindado una excelente ponencia sobre la selección de personal, aplicación y modalidades. También agradecemos a los asistentes por su participación. A la vez queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como My Group Capacitaciones y en Instagram como My Group Capacitaciones. Muchas gracias por su asistencia y participación. Que tengan muy buenas noches.